Bueno, esta es una entrevista que aunque el entrevistado ha venido un par de veces aquí, o las miles que yo lo invito, pero me llama poderosamente la atención, hasta me preocupa porque siempre ha venido más relax, más, una ropa más de ocasión para la fecha, para el programa, la hora que sale. Hoy ha venido con el atuendo de abogado puesto, es decir, o salió del estrado directamente para acá o viene expresamente aquí vestido de abogado porque viene a litigar. Obviamente yo lo único que hago es preguntar, pero bueno, y por supuesto en son de paz. Agradezco de corazón al expresidente de la Junta Central Electoral y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Roberto Rosario Márquez. No sé si a él se le puede decir que ya ha sido fundador de dos partidos políticos. Y en el anterior él fue fundador, pues era muy jovencito, no sé. Así es que, saludo doctor, bienvenido al espacio. Gracias, doctor, por darme la oportunidad de volver a este espacio. Me tratan como si fuera mi hogar siempre. No me Eh, invitan con frecuencia. Aquí donde usted se... Porque ellos siempre tienen aquí la idea de que no, porque esto es suyo. Y se agarran de eso para Mm, invitarme a veces. ajá, Cuando no tienen a alguien que le ocupe el espacio, mm, que siempre tienen mucho ajá. detrás de estos espacios, entonces me buscan. Mire, diga lo que usted diga, esté en el único lugar en que usted se siente cómodo, se siente bien, Qué es bien. aquí en este Y espacio. obviamente vengo vestido porque cuando estamos grabando, acabo de salir del Tribunal de Familia, que está en Gascue, Ya, y estaba en una ok. audiencia. Ah, bueno, o sea que no es Nada que ver. venir a No, es que pelear. estaba en jornada de trabajo. Bueno, a propósito de jornada de trabajo, ¿en qué están ustedes como Fuerza del Pueblo? ¿Cuál es la tarea que tienen en este año ya, que es un año preelectoral? Este, Generalmente el 27 es para definir el tema de candidaturas, pero en el 26 es como de posicionamiento y de seguir consolidando lo que tienen o no sé. Pero bueno, ¿cómo está la fuerza del pueblo ahora mismo y cuál es la tarea? Y si ya terminaron de resolver todos los temas a nivel de dirección municipal, provincial, no me diga todos, porque yo sé que hay en algunos que todavía hay sus berrinches. No, mira, nosotros la Fuerza del Pueblo ha concluido con mucho éxito Ujú. su congreso, un congreso que impacta toda la estructura partidaria. Ya salimos de lo que fue la conformación de la dirección política, un proceso completado. También hemos concluido el proceso de conformación de la dirección central. Y ahora hemos estado en la asignación de los enlaces, coordinadores y supervisores. Ya tenemos 6 supervisores regionales y tenemos 32 supervisores provinciales. Pero yo digo presidencia de Sí, provincial, voy ahora. municipal. Tenemos entonces 32 supervisores provinciales y estamos ahora en la fase de asignar los coordinadores municipales. Ya la parte que tiene que ver con la elección de los compañeros que van a ser presidentes de las direcciones de base y de las direcciones medias en el país casi entero, eso prácticamente está abordado, queda muy poco. Ha sido el resultado de la aplicación de una política del consenso y creo que puede quedar uno o dos. Por ejemplo, creo que falta Santo Domingo Norte, no sé, ya se eligió el presidente de Santo Domingo Norte, pero si quedan uno o dos es muy poco. En sentido general, se puede decir que ese proceso concluyó. Como es normal, siempre aparecerá uno u otro compañero que se pueda sentir insatisfecho. La Fuerza del Pueblo está pasando por un momento excepcional. Es un partido que ha tenido un crecimiento vertiginoso, ha roto todas las expectativas que la población y nosotros teníamos. Si tú observas, por ejemplo, el proceso de crecimiento de la Fuerza del Pueblo ha sido más rápido que el proceso de crecimiento que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. Si tú te pones a ver, se fundó en el 73 y no fue sino hasta el año 1990 que tuvo una oportunidad real
de disputar el poder. Pero hay otro... No, en el caso del PRM, exacto, que es más reciente, tú te pones a comparar el crecimiento del PRM en términos electorales en su primera elección, después de fundado, por ejemplo, en el 16, y lo compara con el crecimiento que tuvo la Fuerza del Pueblo en el 2024, y te vas a dar cuenta que la diferencia es del cielo a la tierra. La Fuerza del Pueblo quedó mejor posicionada que como quedó posicionado el PRM en ese año. Ahora nosotros, que en adición a eso es la primera elección donde realmente participamos como partido, que fue en el 2024, acabamos de salir consolidados con un fuerte liderazgo nacional y congresual y con un presidente del partido que renovó y se reencontró con las masas y el pueblo dominicano con sus electores y nos puso a redondear prácticamente un 30% del electorado. Estamos, yo diría que en el mejor momento de la historia de la Fuerza del Pueblo y estamos, como es normal, con responsabilidad liderando a la oposición política. Ahora, ustedes están ahora arrancando de ese 30% que tienen ahora como partido y el candidato también, y entonces a partir de ahí ese es el piso que están arrancando. Claro, porque todo el que votó por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en el 2024 tiene más razones hoy para volver a votar por él que el que votó por Luis Abinader y el PRM en el 24. Pero con 30% no se gana. Sí, pero si tenemos un piso de 30, el camino es más corto para llegar a 50 más 1. Y ya nosotros lo hemos aventajado. En las últimas mediciones que nosotros hemos visto y que a las que yo he tenido acceso, hay algunas que nos dan un 42 y otras que incluso nos dan un 44 por encima del PRM. Y como partido, cuando se le pregunta a la gente qué partido entienden ellos que está en mejores condiciones para gobernar la República Dominicana, se te está metiendo en un 37 y un 38, mientras que el PRM apenas está en un 32 y el PLD está en un 27. Es decir, estoy hablando de percepción de la gente de quién quieren que gobierne. Eso quiere decir que nosotros ya estamos en el imaginario de la gente como la fórmula política adecuada para afrontar con éxito la difícil situación en que el PRM va a dejar el gobierno dominicano. Pero déjeme decirle una cosa. Estos programas se quedan grabados y van a YouTube. Usted no se está o no se están pasando de contentos. Porque hablar de 42 y 44 y esas cosas así, esas son las encuestas de ustedes que le dan, las que ustedes hacen para esas son optimismo, tener y decir, miren cómo estamos y arranquemos y sigamos. Ánimo. No, esas son encuestas de grupos económicos a las que en mi caso particular he tenido acceso. Y incluso encuestas de medios. Encuestas de medios que cuando han hecho encuestas no han sido necesariamente, no se le puede atribuir cercanía a la Fuerza del Pueblo. Y usted además tiene que verlo por dónde puntan y por dónde colocan. Ahora mismo, por ejemplo, estoy consciente que hay dos grupos que están midiendo a la población. Y creo que a partir de la semana que viene van a empezar a darse resultados. Ninguna encuesta que se haga te va a poner a ti, a la Fuerza del Pueblo, lejos de un 40%. Y ninguna encuesta que tú hagas te va a poner al PRM a ti cerca de un 40%. ¿Cómo vas? Es la realidad. Bueno, ahora mismo, mira, el gran problema que hay, que es un problema que está afectando al gobierno. Yo escuché el día pasado al presidente de la República decir que él se sentía preocupado, que él se sentía traicionado, que él siente que mucha gente lo ha desilusionado en el ejercicio de la función. Y tú te pones a escuchar una expresión como esa en alguien que está en el primer año de su segundo mandato, te está diciendo que es una persona que se siente frustrada. Yo entiendo que el presidente de la República con esa expresión hizo saber un dejo de frustración por el mal desempeño de los funcionarios que tiene en la función pública, pero sobre todo por los escándalos de corrupción. Mira. Antes de llegar a eso, yo sé que usted quiere llegar ahí y vamos a hablar de todo eso. Sigamos en la Fuerza del Pueblo. Ustedes tienen el peor reto, el más difícil. ¿Cuál es? Y
Aparentemente, pues ustedes lo tienen ahí como un, como un salvavidas, como un llanero solitario. El gran reto que tienen ustedes, el gran desafío, es que a menos de 2 años de las elecciones municipales y con un partido de gobierno que aunque usted diga que bueno, que está abajo, que está qué sé yo cuánto, pues controla la municipalidad, sabe usar el poder, ya lo ha demostrado, pero además tiene los liderazgos más visibles. Y digo lo de llanero solitario porque me dicen que a usted lo han designado en la difícil e imposible tarea de ver el tema municipal, de analizarlo y de cómo ustedes pueden tener un comportamiento decente, porque claramente está demostrado que lo que ustedes recibieron en el 24 en las municipales fue un golpe tan demoledor de un tercer lugar que probablemente eso le impidiera tener un mejor desempeño en las elecciones de mayo. Probablemente estoy equivocado, pero es un ejercicio de especulación que estoy haciendo. No, sin duda. ¿Cuál es el tema de lo que usted pueda decir, de lo que usted ha visto, de lo que van a hacer para tratar de tener un papel decente en las municipales y para que esa autoestima no vuelva a derrumbarse y ustedes puedan tener problemas con todos estos números que dicen que tienen en las encuestas para el nivel presidencial, que eso no le pueda hacer un daño devastador? Mira, ciertamente, en mi caso, el presidente Fernández y la dirección política me ha dado la responsabilidad de ser parte de una comisión. Se formaron 4 comisiones de trabajo en las que hemos sido integrados los diferentes compañeros de la dirección política. A mí me han dado la honra de coordinar o ser parte de la comisión que tiene que definir la estrategia electoral municipal de cara a las elecciones del 2028. Y hemos venido trabajando, esa comisión ha avanzado bastante sobre el particular. Ya nosotros hemos hecho un estudio estadístico comparativo de los resultados electorales, del desempeño electoral de cada partido en cada una de las 2 últimas elecciones y en el nivel municipal. Y además de eso, es su comparación con el resultado congresual y el resultado presidencial. Ya nosotros sabemos dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades. Ya nosotros sabemos dónde pudimos haber ganado con poco esfuerzo, pero por situaciones que no van a presentarse ahora no se ganó. Lugar donde se perdió por 2 votos, o hubo que decidirlo con una rifa, o lugares donde se perdió por 12 votos y donde la situación fuera otra, o lugares donde no aplicamos la política que debimos aplicar y tuviésemos hoy, por ejemplo, un alcalde de la Fuerza del Pueblo. Nosotros no tenemos un optimismo desbordante, pero te puedo decir que en las principales plazas municipales para la elección del año 2028, ya nosotros incluso tenemos muchos compañeros que han adelantado un trabajo y que tienen hasta definida y los perfiles que deben tener los ciudadanos que van a terciar en nombre de la Fuerza del Pueblo. Y qué bueno que tú me das la oportunidad para hacer saber este mensaje. La decisión de la Fuerza del Pueblo en las elecciones municipales, porque este es un año preelectoral, el año electoral es el 2027, es decir, el año que viene. Ya en el mes de octubre y el mes de noviembre tienen que estar electos los candidatos. Por tanto, estamos a un año del inicio del periodo electoral municipal. Nos falta tanto. Y ya nosotros estamos definiendo la parte que tiene que ver con las definiciones estratégicas para ganar esa elección. Hoy te puedo decir que ya podemos afirmar con toda la fuerza que nos da la constatación que hemos hecho en el terreno, que la Fuerza del Pueblo tiene sólida estructura en las 32 provincias, en todos los municipios y en todos los distritos municipales, que no ocurría en el 2024. Y te puedo decir hoy incluso que ya casi en todos esos lugares tenemos personas que se perfilan como posible candidatos o personas a ser valoradas para ser parte de ese proceso. Lo que te dice que no vamos mal. Es más, yo te diría que hay lugares como el Gran Santo Domingo,
digamos, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, donde es casi seguro que la Fuerza del Pueblo en esta ocasión tendrá candidatos propios para ser candidato a las alcaldías, porque somos el partido que tiene un mayor nivel de simpatía y porque ya tenemos liderazgos municipales que se han preparado para terciar en ese proceso. Y así mismo ocurre en otras localidades. Obvio, hay algunos espacios donde pudiera aparecer personas que no sean de la Fuerza del Pueblo. A esa persona le vamos a tocar la puerta, la vamos a buscar, y si nosotros somos el partido que tiene los votos para ganar, no tendríamos ningún problema en ofertarle la posibilidad de que nos acompañe. Hay algunos casos en donde hay gente que pueden ser de un partido opositor que quizás tengan mayor posibilidad de que podamos enfrentar con éxito al gobierno, tampoco tendremos problemas, porque lo que sí está claro es que en las elecciones que vienen del mes de febrero del 2028, el Partido Revolucionario Moderno va a sufrir un gran golpe. Y los estudios que hemos hecho nos indican que en relación a la situación de hoy del PRM, van a tener una disminución de no menos del 50% de lo que tienen. Bájele algo. Y eso, más, no menos de un 50%. No estoy diciendo solo de la Fuerza del Pueblo. No menos de un 50%, incluido las victorias que va a obtener la Fuerza del Pueblo y las victorias que van a obtener otras fuerzas políticas opositoras. Lo que significa que eso va a tener un impacto fuerte de cara a las elecciones congresuales y presidenciales ya que se harían en el mes de mayo. Pero al día de hoy, eso es lo que está marcando. Por muchísimas razones. Ya veremos en este conversatorio cuál ha sido el comportamiento del gobierno central y de los gobiernos municipales y cómo eso ha afectado la posibilidad de un buen resultado para el PRM y para el partido de gobierno de cara a las elecciones que vienen. El PRM es el único partido que ha inaugurado la era de las frustraciones y las decepciones al tiempo más lejano de la conclusión del periodo. ¿Cómo tú expliques que a diario, Entonces, oye esta idea, pero ahí tomamos, para que entremos, ya salimos de la Fuerza del Pueblo, entonces ahí ha pasado con Balaguer, con Jorge Blanco, con Hipólito Mejía, con Don Antonio, con Leonel Fernández, con Danilo Medina, lo que acaba de decir el presidente de la República de su decepción, de su frustración, porque alguna gente que seguro él le tenía confianza, le ha concedido un puesto y le han quedado mal y él, esa gente, además de los lazos políticos, parece que también lo sentía como amigo y han fracasado. Pero eso le ha pasado a todos los presidentes. Sí, el problema es que esa frustración del presidente no es de él, es del pueblo. Es que el presidente está frustrado, está desengañado, se siente desilusionado de sus compañeros en el ejercicio de la función pública, a los que él ha nombrado. Pero la decepción, la frustración y el desengaño de la población es más grande que la que tiene el presidente de su gente. Ahora mismo hay un nivel enorme de frustración y de desengaño. De alguna manera el presidente Abinader expresó lo que el pueblo siente sobre su gestión. Frustración, desilusión y desengaño. Pero no de él. Del gobierno, claro que del gobierno central que él encabeza y de los gobiernos municipales que ellos representan y del propio Congreso, que no se han puesto a la altura de la situación específica que está viviendo el pueblo dominicano y de las facilidades que ha tenido para gobernar este gobierno, que ha tenido una oposición comprensiva de alguna manera, una oposición que no ha obstruido el ejercicio de la función gubernamental y además de eso que es el gobierno que ha aumentado la mayor cantidad de dinero en toda su historia. Pero mire, a propósito de oposición y de todo eso, pero es el gobierno que también vive buscando consenso. Y aunque el consenso que está buscando ahora por el tema, sobre todo de la guerra del Medio Oriente, en el partido, en el PLD y su líder y presidente Danilo Medina, como que las cosas fueron muy urticantes y por las declaraciones y los enfrentamientos públicos ha sido fuerte y ahí no se va a lograr muchas cosas
Pero lo que se ha visto es que en la visita que se giró, estoy hablando de este tema, en la comisión presidencial al presidente de su partido, al doctor Fernández, y la comitiva que lo recibió, pero ahí las cosas como terminaron en santa paz y parece que ustedes están en una disposición de colaborar, que claro, pues situaciones que puedan afectar al país en sentido general, no lleguen a grado de pues deteriorar la calidad de vida de los No, dominicanos, no, vamos a ver. clase media y, No, 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 vamos a ver. y, No, 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 y, y no. pobres. Usted sabe bien que el presidente Fernández es una persona muy educada. El presidente es una persona de buen trato. Y si el presidente Fernández le dice al gobierno que quiere que reciba una comisión, pues lo va a recibir en ese mismo ánimo y con esas mismas características que son propias de él como persona. Y el partido Fuerza del Pueblo, que es un partido también que se forma con esa característica, pues lo recibe. Pero si usted vio la declaración que dio frente a los funcionarios, el presidente Fernández, con toda esa cortesía dijo que va a esperar que el gobierno le someta un plan para preparar al pueblo dominicano y al gobierno dominicano de cara a la situación que se prevé va a ocurrir con relación a la guerra que se está desarrollando en el Golfo Pérsico y en el impacto que eso podría tener en la República Dominicana cuando suceda. Entonces, cuando eso ocurra, recibiremos esa propuesta y nos vamos a referir a ella. Pero adelantó frente a los representantes del gobierno que cualquier decisión que vaya a tomar el gobierno no puede afectar al pueblo dominicano y que ahora, en este momento, es al gobierno dominicano que le corresponde sacrificarse para afrontar la crisis. ¿Por qué dijo el presidente Fernández eso? Sencillo, porque la característica fundamental de este gobierno ha sido el dispendio. Tenemos un gobierno que te está gastando a ti anualmente solo en publicidad a youtubers y a influencers y uno que otra cosa, porque la publicidad institucional se entiende. Pero estamos hablando que tiene un gasto anual de más de 12 mil millones de pesos anual, solo del gobierno central. Pero eso no Y llega, las otras. pero eso no, por lo Pérez, menos aquí no llega. pero para Y debo decir que la persona que está encargado, sobre todo de la parte de la comunicación del gobierno, es un gran amigo mío. Entonces, bueno, será porque este programa no se bueno, ve o porque bueno, pero estamos hablando de 12 mil millones ya. anuales. Pero si tú te pones a ver, este gobierno, el presidente Abinader, ha regalado el equivalente a 4 mil millones anuales en pensiones privilegiadas a personas que nunca contribuyeron con, con la política de pensiones, con los planes de pensiones, ni del gobierno central ni de ninguna de las instituciones descentralizadas. Estamos hablando que ha otorgado pensiones de 50, 100 mil y 200 mil a personas, sobre todo que el 90% son personas vinculadas al Partido Revolucionario Moderno. Y solamente por esos conceptos, estoy hablando de ese tipo de pensión, anualmente se está gastando más de 4 mil millones. Pero si a eso tú le agregas que además de eso hay una política dirigida básicamente a financiar sectores que todos los años declaran pérdida, pero sin embargo del Estado Dominicano reciben una gran cantidad de dinero en subsidios y el gobierno no toma medidas para controlarlo, entonces cuando el presidente Fernández dice que llegó la hora de que el gobierno se sacrifique y que además de eso no debe ser el pueblo dominicano el sacrificado, le está mandando un mensaje bien claro y directo al gobierno de que la fuerza del pueblo no va a acompañar al gobierno en las situaciones que tiendan a perjudicar al pueblo dominicano. O sea, no lo vamos a ver a ustedes reunidos a nivel ya de los presidentes, a nivel de cómo se podría llevar este tema al Consejo Económico y Social o al Palacio, como se hizo con el tema de Haití. O sea, Bueno, pero ¿cuál ha sido la característica de los pactos que ha firmado el gobierno? mm, Este gobierno ha firmado no menos de 3 o 4 pactos nacionales donde la oposición lo ha acompañado y se ha llegado a pactos sobre temas específicos. El pacto educativo se cumplió con el pacto educativo. Estamos peor. Al contrario, lo que han pasado ahí son grandes escándalos. La primera gestión del amigo
el ministro de Educación, Furcal. Roberto Furcal, salió con un gran cuestionamiento en el desempeño y supuestamente un gasto enorme en superfluo en los temas educativos. La segunda, según lo denunció quien lo sucedió, que dijo que le presentó al presidente de la República evidencia de actos de corrupción en esa gestión. El segundo, que fue el chino, era verdad, o el oriental, que fue el ministro de Educación, salió en iguales condiciones, también con denuncia de gastos exorbitantes y sin mejoría en la calidad educativa. Y si te va, además de eso, yo te voy a poner un ejemplo para que tú veas dónde hemos llegado. El presidente acaba de destituir recientemente al ministro de Agricultura. Nombró un nuevo ministro. Y un funcionario de su ministerio hace una semana acaba de renunciar públicamente y de decir que él lo invitaron a una reunión que se hizo en un pueblo de Cotuí. En una finca de Cotuí de su propiedad. Y que en esa finca él lo que planteó a varias personas, funcionarios que estaban presentes y delante de unos 12 contratistas, que unos 800 millones de pesos había que distribuírselo a esas 12 empresas, sin licitación. Cuando tú tienes un gobierno que se maneja, que sus funcionarios se manejan con esa mentalidad, tú te das cuenta que el presidente no se ha ocupado de seleccionar funcionarios públicos que vayan con el compromiso de trabajar en beneficio del país y no en beneficio propio. ¿Cómo no? ¿Van o no van ustedes a un posible diálogo nacional sobre el tema de esta posible crisis? Yo pienso que el presidente empezó mal porque él lo que debió fue haber apoderado, conforme a lo que establece, creo que el artículo 251, no, 151 de la Constitución de la República. 151 o 251, tengo que precisar, que establece la posibilidad de que se convoque el Consejo Económico y Social. Y ahí debieron ser abordados esos temas. Lo que yo te puedo asegurar es que en caso de que nosotros como partido tengamos que concurrir a cualquier espacio público para discutir la solución de los problemas nacionales, será sobre la base de que el gobierno tiene que disminuir el gasto corriente, de que el gobierno tiene que impedir que aquí se sigan gastando. Para ponerte un ejemplo, en este país se están gastando, el gobierno cuando llegó recibió en gasto por concepto de alquiler unos 4.000 millones de pesos anuales. Al día de hoy lo ha incrementado y se están gastando más de 11.000 millones de pesos anuales solo en alquileres de oficinas públicas. Con 11.000 millones anuales aquí se construyen todas las oficinas necesarias para que se funcione adecuadamente. Sin embargo, eso lo pagan mensual en alquileres. Alquileres, por cierto, que en su momento tendrán que ser investigados porque no hay duda de que muchos de ellos se han hecho en condiciones moralmente muy comprometidas. ¿Cómo no? Bien, solicitamos el permiso del doctor Roberto Rosario. Ya ustedes ven por qué vino con ropa de abogado, de litigante, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección política, ex presidente de la Junta Central Electoral. Es un tema que después que él salió de ahí no le gusta mucho hablar de ese tema. Por supuesto, por eso no le vamos a preguntar, porque él no le gusta hablar. Y sobre ese particular pausamos y venimos con otros temas. Pausamos. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con el doctor Roberto Rosario Márquez, alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la Junta Central Electoral. Doctor, es muy temprano para hablar
de política de alianzas. Ustedes han dicho que solamente están en fortalecer su partido, pero parece que están madrugando alguna gente del PRM con cierta posición. El senador Dagoberto Rodríguez Adames, mi querido amigo Daguito, PRM Provincia Independencia, ha formalizado públicamente una propuesta de pacto de alianza con el PLD. Habla inclusive de darle 10 senadurías, incluyendo la de él, 50 alcaldías y hasta la vicepresidencia de la República, una propuesta que él hizo. Entonces, en ese sentido, para ustedes sería demoledor en un escenario donde hay tres grandes partidos, que los dos grandes se unan, incluyéndonos en el poder. Para ustedes, bueno, pues sería competir una vez más por el cansancio y garantizar el mayoritario. Mira, yo pienso que la República Dominicana se aboca a la Yo, reedición. para que usted vea, perdón, si no vio esa declaración, yo le voy a poner las imágenes Sí, de sí, yo vi la declaración. Y yo mírela vi la ahí. declaración del amigo, del senador Dagoberto Rodríguez, donde él dice, oiga, va tan lejos que él dice que él está dispuesto a ceder Sí, claro. la candidatura a senador de su provincia, le ofrece la vicepresidencia al Partido de la Liberación Dominicana y plantea un pacto de gobernanza, ¿verdad? Lo veo preocupado Con, usted, con a el, usted. con el PRM. Yo pienso que esa declaración del senador de la República está íntimamente vinculada con el tema que traté anteriormente, con los niveles de frustración que siente el presidente de la República y con los niveles de preocupación que sienten los dirigentes del PRM en función del mal desempeño gubernamental y de cómo el pueblo dominicano ha visto en la fuerza del pueblo la solución a sus problemas. Cuando dos partidos están planteando aliarse contra un tercero, es porque evidentemente ese tercer partido es el que tiene la posibilidad de ganar. El partido que hoy está liderando las encuestas y que el pueblo dominicano ya ha decidido que es quien va a gobernar a partir del 2028 es el Partido Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Y como ellos lo saben, están tratando de armar eso. Y yo decía que sin embargo eso no va a ocurrir por múltiples razones. Ajá. Primero, si ocurriera, va a ser un fracaso. Se parecería a la famosa Alianza Rosada que hicieron una vez que dejó resultados O a la que no ustedes buenos. hicieron el No, porque esa fue desde la oposición. sí, O okay. se parecería a la alianza que, la alianza que hizo en el 2006 el Partido Reformista y el PRD, o se parecería a la llegada de un escenario en las condiciones en que se dio en el año 2004 o en la que se dio en el 70 y en el 90 o la que se dio, yo te diría, ya en el 2012, donde dos fuerzas políticas se confrontaron y concentraron la totalidad de la votación. El pueblo está decidido a salir del PRM como partido de gobierno y ya ha escogido a la Fuerza del Pueblo como el partido contendor de cara a ese proceso. Los partidos políticos de oposición que se salgan de ese carril y vayan a apoyar al partido de gobierno están llamados a fracasar. Yo no creo que el PLD caiga en ese gancho, en ese error histórico al que lo estaría conduciendo el Partido Revolucionario Moderno, tal como propone el amigo Dagoberto, el senador Dagoberto de la provincia fronteriza. Pienso que es una manifestación de frustración que desde mi punto de vista está condenado al fracaso, pero si se diera, lo más que haría es que polarizaría más el panorama electoral sin ningún resultado positivo para el gobierno. La derrota sería más segura, ¿Cómo porque no? esa sería, como dijeron ellos una vez, una alianza de Maco con Cacán. ¿Cómo no? Mire, doctor, tenemos un clima bastante, pues, impredecible. Nosotros hemos tenido inundaciones y tragedias, no solamente tan fuera de la temporada ciclónica como después que concluye, o tan
o antes que concluya, nosotros estamos hablando de la crisis que sobreviene a la guerra, que es una crisis importada, guerra del Golfo, pero también hay cálculos de que alrededor de 1 millón de personas en los últimos aguaceros, y a la hora de pregrabar este programa también se estaba vaticinando que regresaban las lluvias y bueno, un poco se desnuda la pobreza y la marginalidad que todavía tiene amplios sectores de la población y tareas que tiene el Estado dominicano, no decir ningún gobierno, pues, buscar soluciones definitivas a vulnerabilidades de viviendas y a vulnerabilidades también de sectores, gente viviendo a orillas de ríos, arroyos y cañadas y toda esa cuestión. Y es una tarea que hay que asumirla porque estar constantemente en la zozobra de que esto se inunda, se pierde todo, incluyendo hasta la vida en algunas ocasiones, y se convierte en un círculo vicioso. Hoy te entrego los colchones, te doy algo de alimentos, te doy... Y es una situación un poco preocupante. Yo diría que lo peor que le puede pasar a un pueblo es elegir a personas que no tienen una visión de Estado, que no tienen un plan de gobierno y que no saben gerenciar lo público, que es el caso de lo que ocurrió con el pueblo dominicano cuando votó desesperado en el 2020 y cuando reeditó ese voto ya en un exceso de confianza en el 2024. Yo le estoy hablando de las lluvias y del cambio climático y de todo eso. Sí, estamos hablando. Y usted... es de eso que estoy hablando. Bueno. Porque yo recuerdo que cuando esta gente recibieron el gobierno en el 2020, aquí había un plan de la República Dominicana con varios organismos multilaterales y ese plan consistía en que a la República Dominicana se le iban a asignar unos 1.200 millones de dólares más o menos para utilizarlo en la implementación de políticas públicas que tuvieran el propósito de mitigar los efectos que podrían tener los fenómenos naturales en la República Dominicana. Ese plan, cuando llegó el gobierno de Luis Abinader en el 2020, lo descontinuó y lo mandó al olvido. Estamos hablando de que desperdició la oportunidad de hacer uso de recursos frescos que iban a ser, en algunos casos, donaciones y en otros casos, en condiciones blandas, aportes de organismos internacionales para que se pudieran enfrentar eso que tú llamas vulnerabilidades o situaciones de riesgo en lo que se coloca la República Dominicana por estar en la ruta de los huracanes. Ahora bien, este gobierno llega y lo primero que hace es que deja sin efecto esos planes y ya se perdió esa oportunidad. ¿Qué hizo? Lo sustituyó por una carrera de préstamo. Yo traje, ojalá pudiéramos tener eso a mano, yo traje, me ocupé de preparar cuál ha sido la ruta de los fenómenos climáticos en la República Dominicana del 2020 hacia acá. Vamos a ver. Si te das cuenta, en el año 2022 tuvimos el primer efecto en los temas de carácter climático. Después que pasó esa tragedia que tuvimos. Esa es, doctor. Sí. Fíjate cómo ahí me ocupé de hacer una radiografía de cómo las lluvias habían impactado el Gran Santo Domingo y había impactado toda la República Dominicana. Tuvimos un fenómeno que se produjo en el 2022, unos 266 milímetros de agua, un evento climatológico. Tuvimos en el 2023 431. Ambos en el mes de después tuvimos uno ahora reciente en el 2026. En el primero de los fenómenos que se produjo, que trajo inundaciones, desbordamiento de cañadas, vehículos dañados, un caos en el tránsito y además las situaciones que se produjeron con la riada y todo eso. En esa primera ocasión él fue al Congreso de la República y solicitó un préstamo, creo, de 600 millones de dólares. Posteriormente a eso, ese préstamo que solicitó no lo empleó en la solución de los problemas que generan las inundaciones que se producen. Porque el problema no es que llueva. El problema es que no haya una infraestructura
en la ciudad que garantice que esas aguas se canalicen y no generen inundaciones y no ocasionen daño, porque las lluvias en la República Dominicana serán cada vez constantes porque vivimos en la ruta de los huracanes. Pero No, usted está hablando del sistema pluvial y entonces pero, eso son pero, inversiones pero el tema cuantiosas es, y no de un solo gobierno. sí, pero el problema es que este gobierno, vamos a ser claros, en los gobiernos de Leonel Fernández aquí hubo una inversión, la única. Aquí hay dos grandes presidentes en los últimos 100 años que han hecho inversiones en materia de todo lo que es el drenaje pluvial. El doctor Joaquín Balaguer y el presidente Leonel Fernández. Los gobiernos de, por ejemplo, de Antonio Guzmán o el gobierno de Salvador Jorge Blanco o los dos gobiernos de Luis Abinader no han hecho absolutamente nada por el drenaje pluvial. Estamos hablando más de 20 años de gobierno. El presidente Abinader lleva ya prácticamente 6 años y no ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, es el gobierno que más dinero ha recibido para eso. Ha recibido por ese concepto en préstamos que ha solicitado al Congreso para invertirlo supuestamente en la solución de los problemas de drenaje pluvial, el equivalente a 2.400 millones de dólares, casi 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de casi 118.000 millones de pesos. Y yo te diría a ti, que vive en la ciudad de Santo Domingo, ¿cuáles soluciones se le han aplicado a los problemas de inundaciones y a los problemas de la creación de la infraestructura que recoja esas aguas, que impidan que se estén dando situaciones como la que se dan, donde la gente ven cómo sus colchones se dañan y tienen que dormir a veces en condiciones infrahumanas, o cómo el agua crea situaciones que afectan la vida? Porque es un tema que quiero aprovechar para señalar. El gobierno dominicano se la ha ingeniado para ocultar los daños que han ocasionado estas inundaciones en términos de vida humana. ¿Cómo así? Aquí no se le está diciendo al pueblo dominicano qué cantidad de personas fallecieron como consecuencia de los descuidos que tuvo la administración pública en informar y orientar al pueblo dominicano. Las aguas que estamos teniendo en estos días no son de estos días. Ese martes trágico que se produjo con relación a esas inundaciones fue precedido de que en la zona este de la República Dominicana, el domingo previo, hubo una caída de lluvia casi equivalente a la misma que cayó aquí, pero en el este, porque yo estaba en La Romana y yo duré un día sin poder moverme, de la cantidad de agua que cayó. Es decir, a Santa. Sí, terminando la Semana Santa. Es decir, que no fueron sorprendidos. Ahora, ¿qué pasó? Que los funcionarios del gobierno estaban dormidos. Cuando vino y ocurrió la cantidad de agua que ocurrió el martes, inmediatamente después de la que había caído el domingo, sencillamente tenían a Santo Domingo en alerta verde. Es decir, la gente, como le están diciendo los profesionales, los funcionarios del gobierno, que estamos en alerta verde, porque la gente tiene que estar preocupada. No está en amarillo ni en rojo, en alerta verde. Y estaban plácidamente durmiendo los funcionarios del gobierno cuando ocurrió ese golpe de agua que produjo una cantidad importante de muertes. Aquí hay muchas personas con estos fenómenos hídricos que se han dado, con esta cantidad de agua que ha caído. Hay muchas personas que fallecieron. Aquí hay personas que fallecieron en Puerto Plata, en San Cristóbal, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Oeste. Y el gobierno tiene eso callado. El gobierno no está permitiendo que fluya la información para que la gente se dé cuenta del impacto que ha tenido en vidas humanas, los descuidos que tuvieron ellos en no informar a tiempo a la población de que ese fenómeno se iba a producir. Pero lo peor de todo, vuelvo y lo retomo, es que este gobierno cree que la solución de los problemas que se dan con estos golpes de agua se resuelve dándole una comida a una gente, llevándole un pollo o llevándole un colchón, y no hacen lo que tienen que hacer, que es invertir en la creación de una estructura, de una infraestructura que garantice que esa agua sea canalizada y dirigida hacia donde debe ser dirigido. Por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, que es al Mar Caribe. Sencillamente esa agua debiera conducirse hacia allá. El drenaje está, lo que hay que hacer es ampliarlo, lo que hay que hacer es invertir en eso. Pero el gobierno central no está en eso. Y el gobierno municipal está sencillamente descuidado de sus obligaciones.
Lo que ocurrió con estos niveles de inundaciones no son solamente el resultado y la responsabilidad divina de que Dios quiso mandarnos agua, no, no, no. Es el resultado. Bueno, mucho se inunda. No, pero se inunda si los invernales no se limpian. Pero en todos los sitios hay inundaciones cuando llueve. Es verdad que el agua inmediatamente cosas, sí, o sea, hay No. mucha agua. Si tú en tu casa tienes tapado el baño, va a rebosar. Sí. Cuando el baño no está tapado, ¿qué pasa con el agua? Se va. Así ocurre en la ciudad. Si todos los invernales aquí los alcaldes no lo limpian, si la alcaldesa del Distrito Nacional lo que está es viajando y no está atendiendo su responsabilidad. Pero yo lo he visto ahí en los barrios. El día de la lluvia, sí. Sí, Pero es que el problema es que los invernales no se limpian los días de lluvia, se limpian antes. El problema es que la basura hay que recogerla con tiempo. Y si tú te vas por la calle de Santo Domingo, están llenas de basura. Y si te vas a Santo Domingo Este, te encuentras con que el alcalde solamente recoge la basura en las avenidas o en los lugares que vive la gente rica de esa ciudad, o digamos, los de que tienen una mejor posición económica. En todos los barrios pobres y en todos los barrios que viven de clase media de Santo Domingo Este, la gente simplemente cuando llueve tienen que dejar sus casas. Y si te vas a Santo Domingo Oeste o a Santo Domingo Norte por igual, aquí lo que hay es un gran descuido y un abandono de las responsabilidades del gobierno central y de las responsabilidades de los gobiernos municipales. Ciertamente todos somos responsables. Yo creía. Pero cuando yo digo que todos somos responsables, me refiero a esa cantidad de gente que votó por llevar a los gobiernos municipales a personas irresponsables que no asumen su compromiso que hicieron al momento de ser electos, y a personas que votan por gobiernos centrales que pese a que reciben los recursos suficientes, no lo emplean correctamente. Óyeme, con aquí 2.400, 2.500 millones de dólares debiera ser suficiente para hacer un gran Santo Domingo absolutamente nuevo. Yo te reto a que busque en qué parte de la ciudad esta gente han inaugurado una obra de drenaje pluvial que permita que situaciones como esa no se presenten. Doctor, yo sé que usted es un dirigente político, opositor, pero usted presenta un cuadro tan tétrico que uno, pues, todo el que ha visto, que ve este programa, diga, bueno, pero usted las aguas no... Bueno, usted lo dice porque pero el país está... Mire, yo cogí mi lucha porque yo tengo que salir a trabajar cuando está lloviendo. Contrario a usted que está en la oficina y que yo tengo que coger mis luchas y tengo que salir, y además nosotros nos metemos a los barrios a buscar las reacciones. El problema es que en el Distrito Nacional no ha caído en los barrios. Usted nada más tiene que meterse a la 27 de febrero. O a la Bolívar, o a cualquiera de las, o mejor aún, al malecón. Usted puede ir y verá que fácilmente su vehículo se queda negado de agua. Entonces usted no le ve nada positivo, nada... Yo creo que el gobierno central y los gobiernos municipales del Partido Revolucionario Moderno, lo único que saben hacer es dispendiar los recursos públicos y incrementar el gasto corriente en obras que no tienen impacto en beneficio de la población, y que esa falta... Pero ahí tenemos ya el metro de los Alcarrizos, tenemos las intervenciones en la avenida Duarte, en todo eso. El metro que vive más parado que funcionando, ¿tú te refieres? Pero la gente se está montando. Sí, a cada rato se queda ahí arriba, porque hay un problema de energía, porque tú sabes que hay un tema de que no hay atención a las plantas de emergencia, o porque tú sabes que eso se construyó por pedazos. Oye, el metro que acaba de construir este gobierno y ponerle, inaugurar, es lo más parecido a Frankenstein. Es como si varios ingenieros se pusieran de acuerdo y lo hayan construido por parte cada uno con su propio estilo. Y en cualquier lado te encuentras un boquete o un descarrilamiento. Creo que tenemos, ya se terminó, o nos queda todavía una lámina que trajo el Yo sí doctor. quiero aprovechar, si usted me permite, para referir lo siguiente. El gobierno está visitando, el presidente Abinader ha designado una comisión para que visite a los partidos de oposición y le esté hablando de supuestamente ver cómo se ponen de acuerdo en las medidas a implementar para
afrontar las dificultades que se pudieran presentar en la cual ustedes como consecuencia de la guerra del Golfo. en la cual ustedes van a participar. Y quiero decir lo siguiente, hay falta de responsabilidad y de sinceridad en el gobierno al momento de acercársela a la oposición. Mientras el gobierno ha hecho eso, yo te acabo de traer para, ojalá pudiéramos presentar una lámina de cómo el gobierno ha venido incrementando, por ejemplo, el costo de los combustibles. Bueno, gracias por presentarlo. Tú te das cuenta que tanto a la gasolina premium, a la gasolina regular, al gasoil regular y al gasol de óptimo le han incrementado un 15 pesos a cada uno. Por ejemplo, entre la primera semana, 24. entre el 7 al 13 de marzo, le aumentaron 5 pesos. Entre el 14 al 27 de marzo, le aumentaron 10 pesos. Y hoy tenemos que el precio son 305,10. No, pero en la última, después de Semana Santa, que para ayudarlo, le aumentaron 9 pesos. O sea que estamos hablando 24. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno, mientras está yendo supuestamente a buscar consenso, en la práctica está tomando una serie de medidas que van a afectar a la población dominicana y está haciendo creer que supuestamente está consultando a la población. Pero el presidente... A los partidos de oposición. El presidente fue sincero en eso cuando habló en el discurso el domingo aquel desde la Fuerza Armada, cuando habló del sacrificio de la población, que había que sacrificarse, dijo, la energía puede subir, el transporte, todo, y hasta los... Si el gobierno, dijo, lo que tiene que hacer el gobierno es sacrificar los gastos superfluos que tiene ese gobierno. Lo que tiene que hacer el gobierno es evitar que programas o instituciones como SENASA se dieran situaciones como la que se dieron, que se está hablando de unos 100,000 millones de pesos, ¿verdad?, que fueron sustraídos y que no permitieron llegar a la población. Lo que tiene que hacer el gobierno es reducir los gastos corrientes enormes que tienen en nómina de gente incluso que ni siquiera sabe que trabajan y que hay gente cobrando por ello. Lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de estar regalando pensiones a personas que nunca han trabajado para que terminen votando por su partido, usando el padrón del PRM como si fuera la nómina del Estado. Ellos lo que tienen que hacer es gobernar para beneficiar a la población y dejar de utilizar los recursos públicos con fines electoreros. En un país donde hubiese un mínimo de institucionalidad, el gobierno dominicano debió haber sido destituido por haber utilizado los recursos públicos para ganar la elección como lo hicieron con el SENASA, como han declarado los propios imputados, que hicieron uso de los recursos del Estado para ganar tanto la presidencia como las elecciones municipales y congresuales. Cómo no. Gracias, doctor. La próxima vez venga más optimista y no salga desde el estrado. No, yo estoy optimista. Parece que le fue mal en esa audiencia, entonces usted sea... Pues... No, me fue muy bien. Estoy optimista porque sé que ya el pueblo dominicano puso sus ojos en Leonel Fernández y la fuerza del pueblo para el 28. Muchas gracias, doctor. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.